voces espirituales. Dios quiere que nosotros, la iglesia de este tiempo, comprendamos todo acerca de lo que de el ámbito profético. Todo lo relacionado con lo profético, la iglesia debe de estar instruida en todas estas áreas. Así es que hoy vamos a hablar acerca de las voces espirituales. ¿Qué significa esto? Significa que existen diferentes seres espirituales y por lo tanto necesitamos aprender a conocer cada una de esas voces. Juan 4:24, libro de Juan 4:24. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta plataforma donde el propósito principal es que Dios sea exaltado, pero que también que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús pueda recibir una instrucción, una enseñanza, para que también posteriormente pueda ser activado en el ámbito profético. Así es que Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu. Lo voy a decir otra vez. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa esto? Dios es espíritu y está buscando o se requieren personas, está hablando del ser humano, de los hijos de Dios, que es necesario que le adoren, que sean desde el espíritu, para que sea una realidad esa adoración, una realidad espiritual, porque Dios es espíritu. Y para que nosotros comprendamos lo de las diferentes voces espirituales, y estamos entendiendo desde un principio que Dios es espíritu, o sea que Dios habla, pero Dios es espíritu. Y entonces existen otras voces aparte de la voz de Dios que también están hablando. Y para eso vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Así es que les voy a leer Primera Tesalonicenses 5:23 en una traducción diferente, pero usted lo puede leer en la Reina Valera. Pero prácticamente dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente. Y cuando habla completamente, esa palabra tiene un porqué.
Dice, para que los purifique completamente y no solamente por partes, sino completos, para que pertenezcan solo a Él, para pertenecerle a Dios. El Dios de paz los santifique completamente para que pertenezcan solo a el Dios o a Dios que es Espíritu. También pedimos para que todo su ser de cada uno de ustedes, de los miembros del cuerpo de Cristo, eso es lo que está diciendo Primera de Tesalonicenses 5:23. Para que también todo su ser de ustedes, lo que ustedes son, ahora ahí vamos, ¿quiénes somos los seres humanos? Su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces aquí nos está diciendo que está Pablo el apóstol hablando, que están orando, se está orando para que nosotros, todo nuestro ser, para que seamos completamente, quiere decir completamente su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan para Dios. Pero aquí nos está hablando las Sagradas Escrituras y está diciendo quiénes somos. Y empieza a decir, diciendo, entonces también pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, entonces empieza a hablar que somos espíritu. Dice, el espíritu de usted. Usted como cristiano, todo cristiano tiene un espíritu ahora activado, que ya está activado para tener comunión con Dios por causa de Cristo Jesús. Y a eso se refiere Pablo el apóstol, que sus ruegos y su oración sean para que el Dios de paz, el mismo Dios que es espíritu, nos mantenga todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo separados y apartados para Dios. Entonces está hablando y está diciendo que nosotros somos espíritu. Yo soy un espíritu, pero yo tengo un alma. Mi esencia principal por la que yo razono y voy a dar cuentas a Dios es por mi alma. Entonces, pero yo tengo un espíritu. Yo soy espíritu. Y a través de mi espíritu es el que se comunica con Dios. Por eso acabamos de leer Juan 4:24, que Dios es espíritu y está buscando quien lo busque en espíritu. Quien hable con Dios a través de su espíritu. Yo tengo que comunicarme con Dios desde mi espíritu. Mi espíritu habla el lenguaje de Dios. Dios me habla a mi espíritu y mi espíritu
habla a Dios. Entonces estamos hablando de voces espirituales. Ahora, también podemos ver con claridad que, por aquí tengo la escritura, de la importancia de comprender que sí existen voces espirituales. Porque si yo soy espíritu, mi esencia principal mía, la esencia o mi ser que se comunica con Dios es mi espíritu. Y mi espíritu habla y Dios habla, porque Dios es espíritu, pero habla con seres espirituales. Quiere decir, todo cristiano tiene un espíritu renovado, un espíritu activado, si es que aceptó verdaderamente con todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces automáticamente viene el Espíritu Santo de Dios a morar en su espíritu. Él viene a habitar en su espíritu de usted. Y ahora su espíritu, desde su espíritu usted puede hablar con Dios y Dios con usted. Puede haber una conversación o conversaciones. Pero el libro de Apocalipsis, vamos a ver, porque estamos viendo que vimos número 1. Vamos a ver, le voy a mostrar 3 puntos o 3 textos para que usted quede o todos quedemos convencidos de 3 voces espirituales. Ya le dije, los hombres que recibieron el Espíritu ya pueden y deben comunicarse con Dios desde su espíritu. Ahora, que muchas personas no se puedan comunicar con Dios o que no puedan escuchar la voz de Dios, no es porque Dios no hable. Dios está buscando adoradores en espíritu para que puedan tener esa comunión o esa adoración hacia Dios. Quiere decir que esa adoración pueda llegar hacia Dios. Si no llega a través de el Espíritu, no puede llegar ante Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces Dios está buscando y esperando que esos adoradores lo hagan en el Espíritu. Esa comunión tiene que ser espiritual. Entonces, Apocalipsis 12:9 dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás.
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es que, ¿qué estamos viendo? Le estoy dando bases escriturales a través de las Sagradas Escrituras para que usted vea de la importancia de, primero que nada, llegar a comprender una realidad o la realidad de los seres espirituales. Vimos que el primer punto que estamos viendo es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nos debemos comunicar con Dios a través de nuestro espíritu. Con Dios la persona se comunica a través de su espíritu. Punto número 2. Bueno, vamos a verlo de otra manera para que lo entendamos. Entonces estamos, Apocalipsis. Apocalipsis 12:9. Pero le estoy dando muchas referencias. Le estoy hablando muchas cosas espirituales acerca de espíritus, acerca de Dios que es espíritu. Claro está, óigame bien, claro está que Dios es el espíritu superior por encima de todo espíritu. Quiere decir, el Padre de los espíritus. Dios, que está por encima de todo espíritu. Entonces, Apocalipsis 12:9 nos está haciendo referencia, nos está hablando que fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, es el mismo. Dice que engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, pero dice que también sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Entonces está hablando de ángeles. Los ángeles son espíritus. Son seres que no tienen cuerpo físico de carne y hueso. Entonces son espíritus. El mismo Satanás y todos los ángeles que lo acompañaron, porque Satanás también era un ángel. Y esos espíritus ahora están en la tierra, son ángeles caídos, que significa espíritus que estaban en el cielo, pero que ahora fueron arrojados, que ya no tienen acceso al cielo, ya no tienen acceso ni a todo lo grandioso que hay en el cielo, en Dios. Fueron arrojados a la tierra. Entonces vamos armando este rompecabezas. Dios es espíritu, el creador de todo espíritu, porque acuérdese, aun cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando Dios creó, formó al hombre del polvo de la tierra,
Dios tomó el polvo de la tierra y le dio forma e hizo un hombre, pero no tenía vida, no tenía espíritu. Entonces dice, Dios sopló y entró el espíritu. Y ya fue un hombre viviente, con vida, caminando. Porque entró espíritu en el cuerpo, en ese cuerpo humano. Entonces, Dios es espíritu, el hombre es un espíritu, pero nosotros, la mayoría solamente se da cuenta de que mira un cuerpo físico, pero la mayoría no se puede ver espiritualmente, ni puede ver el ámbito espiritual, ni puede ver a Dios, ni puede ver a los ángeles caídos, a los diablos. Pero estamos en la tierra, y en esta tierra estamos rodeados de seres espirituales. Los seres humanos somos espíritus dentro de un cuerpo físico. Hay ángeles de Dios en la tierra que Dios envía para ayudarnos a nosotros, a los que servimos a Dios. Vienen a ayudarnos, ángeles de Dios, para ayudarnos y protegernos de los ataques de los espíritus caídos, malignos, que ya están en contra nuestra. Entonces solamente todo esto que estamos hablando hoy, que estoy hablando para la gloria de Dios, es para que cada uno de nosotros esté apercibido que estamos en esta tierra y debemos aprender las cosas espirituales. Entonces no basta decir creo en Jesús, pero no sabe comunicarse con Dios, no sabe hablar con Dios, ni escuchar a Dios, porque si no lo hace espiritualmente, no puede conectar con Dios. Aunque Dios le quiere hablar o aunque Dios le esté hablando a usted, usted no puede recibir la información, la palabra, lo que Dios le está hablando, porque usted no capta lo espiritual. Y hay personas que no creen que hay diablos, que el diablo existe, pero el diablo es real, está escrito en la Biblia. La gente dice soy cristiana, pero no creen a lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que hay diablos en la tierra. Entonces, por eso hoy estamos viendo este tema, para que comprendamos todos que hay espíritus y que hay voces espirituales que pueden estarle hablando a usted, y usted tiene que saber quién está hablando. Entonces, número uno, acabamos de ver, punto número uno, vamos a verlo, la voz de Dios. Ya le he dado textos bíblicos, quiere decir referencias bíblicas, textos bíblicos que respaldan lo que estoy hablando, que respaldan lo que hablo, tanto de los espíritus buenos como de los espíritus malos, como de la voz de Dios y la voz del diablo. Es tiempo de que la iglesia despierte. Así es que no se salga del video, sino que mire lo completo, para que su perspectiva y su entendimiento, si acaso usted es uno o que le enseñaron
que eso no existe o que hay cosas que ya no funcionan hoy. Está todo escrito en la Biblia. Entonces el punto número 1 es la voz de Dios. O sea, estamos hablando de voces espirituales. Y la primera voz que usted tiene que saber, que hay una voz espiritual que habla y que usted puede llegar quizás a oír, es la voz de Dios. Apocalipsis 2:11 dice la palabra: el que tenga oídos, que oiga. Fíjese lo que está hablando. El que tenga oídos, que oiga. ¿Y sabe por qué está diciendo eso? Porque no todas las personas tienen el oído para oír. Estamos hablando de que usted tiene los oídos aquí, que se los ve ahí en el espejo o se los toca, pero esos son los oídos físicos. Estamos hablando el que entiende que él es un espíritu y que sus oídos están activados y que ya pueden escuchar las cosas espirituales. Entonces, el que tenga oídos espirituales activados, entonces que oiga lo que el espíritu, fíjese lo que dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. O sea que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia de Cristo Jesús, pero la iglesia tiene que tener oídos para poder oír. Porque el que no tiene oído, aunque el Espíritu Santo esté hablando a la iglesia, esa persona está atrasada, nunca le llega la información a tiempo. Otros están oyendo y están hablando y están profetizando y están declarando cosas, y el otro, como no oye, él no puede y dice, no sé de qué está hablando esa persona está fuera del lugar, está soñando, se emociona mucho. No, lo que pasa es que el que tiene oídos, el que tiene oído para oír, power, ese oye a Dios. Entonces, el que tenga oídos, oiga. El que tiene oídos espirituales, entonces que lo oiga lo que Dios está hablando. Lo que el Espíritu está diciendo, fíjese ahí mismo, Apocalipsis 2:11. Lo que el Espíritu, porque Dios es Espíritu, lo que el Espíritu de Dios está hablando. Entonces dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Pero no estamos hablando ahorita de ese tema de la muerte ni que quién vence. No, estamos hablando y tomando esta referencia de la palabra que nos está enseñando que es necesario aprender a oír si usted no sabe. Porque usted ya tiene oído espiritual. Si usted ya recibió a Jesús y recibió el Espíritu Santo, usted tiene oído espiritual para oír. El detalle es que si está taponeado, está bloqueado, o por qué no está oyendo. A Dios. Entonces es por eso que debemos aprender juntos, para eso estamos acá, para aprender todos juntos, que usted pueda aprender a oír y a reconocer la voz de Dios. La voz de Dios de entre las otras voces. Y para que eso suceda, debemos ejercitarnos. Hay maneras de ejercitarse espiritualmente,
Hay maneras para poder ejercitarse, para poder oír o activar o desbloquear el oído, los oídos espirituales. Así es que la voz de Dios, punto número 1. Oír la voz de Dios. Número 2, la voz del diablo. Amén, claro que sí, que el Señor lo reprenda. Y que todos sus proyectos en contra nuestra sean anulados en el nombre de Jesús. Claro que sí. Pero tenemos que entender que el diablo también habla. El diablo es un ser espiritual y está en la tierra y habla, y Dios habla. Entonces el que tiene oídos para oír tiene que saber oír a Dios y tiene que aprender a oír de tal manera que cuando el diablo le quiera hablar para confundirlo, él sepa que no es la voz de Dios. Entonces, Apocalipsis 12:9 dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice la Escritura? El cual engaña al mundo entero. ¿Qué está diciendo? De esa voz, de ese diablo, dice que engaña al mundo entero, lo cual significa que falsifica, es un engañador, falsifica la voz de Dios. Cierto día estaba escuchando personas o alguien que decía, fíjense que cuando a mí me llamaron estafadores y me decían, me dijo alguien allá en un lugar, me decía el estafador, tío, soy yo, y que esto, y que mire, que me tienen así, que para que envíe un dinero, para que me suelten, y que, dice, y me decía, tío. Y yo dice, yo clarito oía la voz de una sobrina, pero le dijo, pues tú no sabes ni dónde estoy. Total que lo único que le estoy diciendo, que hay personas que así como las personas que hacen todas esas cosas y engañan a la gente, y la gente cree que sí, que ahí está su pariente y que es su pariente el que está hablando, y no es su pariente, ni es su sobrino ni su sobrina, pero le están pidiendo dinero para robarlo. Entonces así estamos viendo que Satanás fue arrojado del cielo al mundo, a la tierra, dice, el cual engaña a todo el mundo. Entonces él es especialista en falsificar la voz de Dios. Es por eso que nosotros debemos de comprender que yo soy espíritu, que tú eres espíritu, que hay algo más allá del cuerpo de la carne, del cuerpo físico, y más allá de tus pensamientos que tú ni siquiera has logrado entender. Sé de qué estoy hablando.
Entonces, el diablo es un falsificador. Él te querrá dar instrucciones como si él fuera Dios. Y dice que engaña al mundo entero. Pero el que tiene oídos para oír al Espíritu de Dios, va a oír al Espíritu de Dios, va a conocer a la voz de Dios, y como dice la Escritura también. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No van a oír otra voz, no van a seguir otra voz. Aunque les hable otra voz, la oveja no va a ir para allá. Pero si no sabemos discernir y ni siquiera oír la voz, entonces estamos fuera de lugar. Estamos moviéndonos en lo natural, en lo físico, y queremos decir que Dios nos habla y que amamos a Dios, y Dios es espíritu y ni siquiera podemos hablar con Él. Y no es por causa de Dios, es por falta de conocimiento, de revelación, de entendimiento. El diablo engañó a Adán y a Eva. Les habló, les susurró, y ellos lo obedecieron. Y desobedecieron a la voz de Dios. Los engañó. Punto número 3. Entonces está la voz de Dios y está la voz del diablo y está tu propia voz, la voz tuya, la voz de tu espíritu. Y para que comprendamos todo, nuestro espíritu tiene algo llamado conciencia. Nuestra conciencia está conectada como parte de nuestro espíritu. Te lo voy a decir de esta manera. Así como nuestra alma está dividida en varias partes, pero es una sola. En nuestra alma está nuestra mente, y dentro de nuestra mente está nuestra voluntad, están nuestras emociones, y hasta ahí le vamos a dejar. Entonces le estoy dando este punto para que usted, como referencia, para que si usted entiende que su alma está dividida en partes, pero es una alma, esa es el alma. Entonces, nuestro espíritu, también nuestro espíritu, la conciencia es parte del espíritu del ser humano. Mi espíritu tiene conciencia. Entonces, tengo que diferenciar, aprender a saber, entender que hay una voz que es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, que me habla, que puedo hablar con Dios y Dios conmigo, pero es a través de mi espíritu. Está la voz del maligno, que también te puede hablar y la podrás quizás oír si estás activado espiritualmente. Porque el que se activa en el espíritu de parte de Dios, esa persona puede oír la voz de Dios, oír la voz del maligno y oír su propia voz. Todo lo que es espiritual lo va a poder oír, lo bueno y lo malo.
Si no, entonces, ¿para qué quiere el discernimiento de espíritus? Es un ejemplo. El discernimiento de espíritus es para discernir cuando es un espíritu malo o cuando es un espíritu bueno. Power. Poder de Dios. Entonces, nuestra conciencia es una parte fundamental de nuestro espíritu y es a través de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, que podemos discernir el bien y el mal. Entonces estoy hablando así solamente para que comprendamos las tres voces espirituales. Ahorita no estoy hablando en profundidad del discernimiento. Estamos hablando de tres voces que es importante que usted, como miembro del cuerpo de Cristo, usted entienda que es una realidad. Porque existen personas, o hay algunas personas, que creo yo en Dios, para la gloria de Dios, que estos mensajes que estoy hablando van a empezar a derribar y a quebrar todas esas estructuras que están fuera de lugar, todas esas estructuras religiosas que están en contra de hablar de lo profético. Y es importante que nosotros avancemos. Porque cuando nosotros aprendemos y entonces aprendemos y cuando logramos escuchar ya a Dios y discernir, cuando nos estamos escuchando a nosotros, nuestra propia voz, o cuando llega el maligno y habla, entonces lo descubrimos y lo podemos vencer, derrotar. No nos dejamos engañar. Porque el que no puede diferenciar las diferentes voces, aunque esté oyendo, si llega el diablo, va a la persona a creer que es Dios que le está hablando y le está dando una instrucción. Entonces, por eso debemos ejercitarnos. Power. En el nombre de Jesús, en el ámbito espiritual, para poder vencer y derrotar a nuestro adversario. A nuestros adversarios en el nombre de Jesús. Entonces, libro de los Hechos, le estoy dando los puntos. Punto número 2, y le hablé de la voz del diablo, Apocalipsis 12:9. La voz tuya, Hechos 24:16. Y dice la Escritura, y por esto, está hablando Pablo, procuro tener siempre una conciencia tranquila. Procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres quiere decir, puedo discernir bien lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que cuando venga el maligno, el engañador, puedas tú, desde tu espíritu, a través de tu ¿qué? De tu espíritu, de tu conciencia, discernir. Ay, ahí viene el enemigo, este es el enemigo. Por medio del espíritu. Quiere decir, por medio de tu conciencia, dentro de ti, de tu espíritu. Power. Primera de Timoteo 4:1. Estamos hablando del espíritu del hombre, de la voz de su espíritu.
La voz del Espíritu en tu conciencia no va a llegar igual que una voz, sino te está diciendo que la voz de tu espíritu, una de las maneras que puede venir, una de ellas es a través de tu conciencia avisándote para que disiernas, para que entiendas que lo que está viniendo o es de Dios o no es de Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, se rebelarán contra la verdad. Algunas personas se van a rebelar contra la verdad de Dios, contra la fe, contra las cosas de Dios. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿por qué dice que esas personas van a apostatar o se van a alejar de la verdad, van a dejar la verdad y se van a ir a la mentira? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas malignas en las cuales están involucrados los diablos, hablando los diablos y enseñando los diablos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué dice? ¿Qué cauterizada qué? La conciencia. O sea, espiritualmente no oyen al espíritu, a su propio espíritu que les advierte. Tu propio espíritu te dice, esto está, pero ya se bloquearon. Ya no pueden escuchar ni saber lo que es de Dios ni lo que no es de Dios y ya andan tirando pa'l monte. Se salieron del camino. Dice, cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos nosotros los creyentes y los que han conocido la verdad. Así es que, amigo y amiga, es importante estas enseñanzas. Mateo 16:22. Entonces Pedro, fíjese, Pedro, tomándolo aparte, estamos hablando de cómo el enemigo puede operar y trabajar, y en lugar de las personas oír al Espíritu Santo, pueden estar oyendo a otro espíritu del diablo, a un engañador. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle y a decirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, no vayas a la cruz, le estaba diciendo. No vayas a la cruz. ¿Quién cree que era? Un espíritu engañador que Pedro todavía no supo discernir. Le faltaba pulimiento. Entonces hay que aprender, hay que pulirnos. Le aconsejo, venga y escuche nuestros programas para que usted pueda ser pulido, afinado, conforme las Sagradas Escrituras y según la voluntad del Padre Celestial. Para que usted pueda oír correctamente y aprender a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y lo que es de su propio espíritu, de su propia cosecha, o de su propia carnalidad. Cuando su espíritu ya, usted en lugar de andar en el espíritu, ya anda fuera del espíritu.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decirle: Señor, ten compasión de ti, que no te pase eso, que no acontezca. Verso 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, diablo, Satanás. Y no le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo: hay un espíritu ahí. Es un espíritu engañador, quítate de aquí.